Buenas noches, bienvenidos al webinar de Nuevos Pactos Ambientales, la respuesta a la crisis climática. Les damos la bienvenida a nombre de Cambio y Verditam a nuestro ponente del día de hoy, Luis Manuel León Hernández, y le agradecemos el haber aceptado nuestra invitación. Luis Manuel León Hernández cuenta con una maestría en Economía Verde, Estrategias Empresariales para la Sostenibilidad por la Universidad de Lleida y Next Education, España, y una licenciatura en Relaciones Internacionales por la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. Ha colaborado en diversos proyectos humanitarios y de desarrollo sostenible en el sector público, privado, organismos internacionales y sociedad civil, específicamente en los rubros de energía renovable, agua y los derechos humanos. Entre algunas de estas instituciones se encuentran el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, la Clínica Jurídica Alaide Fopa para Refugiados y la Asociación Mexicana de Energía Eólica. Actualmente es director de Relaciones Públicas y Marketing de una incubadora de startups en ecotecnologías de agua y energía llamada Casagua y de la Fundación The Water Transparency Foundation, y es colaborador en el Heraldo Capital como especialista de desarrollo sostenible y medio ambiente. Asimismo, cuenta con publicaciones académicas por la UNAM, Colmex y revista Politicón de Argentina, y participación en medios de comunicación. Fue presidente de la Sociedad de Estudiantes de RI, secretario de la Asamblea de Presidentes y representantes del Ibero en la cumbre del Premio Nobel de la Paz, Mérida, Yucatán 2019, y líder reforestador con cambio colectivo en la recuperación forestal de las barrancas de Santa Fe, Ciudad de México. Espero que este webinar sea de su agrado. Cualquier duda que tengan la pueden mandar por el chat y al final se abrirá un espacio para resolverlas. Muchas gracias de nuevo, Luis, y te cedo la palabra. Bueno, pues muchas gracias, tocayo, también Luis, por esta invitación, también a Lalo, a Eduardo, por haberme contactado. La verdad es que yo siempre muy agradecido pues bueno, ¿no? De seguir sintiéndome cerca, ¿no? De los espacios en los cuales alguna vez estuve. Y pues nada, dando la bienvenida a todas y a todos. No sé si ya quieren que empiece a presentar. Nada más ya como para confirmar Sí, está bien, ya que si puedo quieres compartir. puedes compartir. Gracias. Perfecto. Pues vamos a empezar. Ay, esa música, perdón, no es mía, pues de ustedes. Ay, perdón. Ay, ¿Si pueden, porfa, apagar tus micrófonos? Gracias. Ay, creo que sigue. ¿será mía? Creo que sí era mía. No sé, pero ya no suena. ¿Me escuchan? Creo que ya está. Sí, ahí te escuchamos bien. Perfecto. Pues bueno, entonces vamos a empezar con la presentación que les preparé. Presentar. Bueno, esta presentación se llama Nuevos Pactos Ambientales, la respuesta a la crisis climática. No sé si ustedes en algún momento han escuchado hablar de este concepto. La verdad es que preferiría invitarles brevemente a que una persona tome el micrófono y sepa tal vez un poco de esta idea. No sé, pregunto a la audiencia si alguien quiere animarse. No puedo ver si alguien está levantando la mano, entonces si alguien me pudiera ayudar a saber si alguien tiene idea. Creo que no. Bueno, está bien. Los nuevos pactos ambientales o los pactos ambientales son propuestas que se han estado formulando, pues podríamos decirlo en esta última década. Al final, esto es una reconceptualización y, bueno, un fenómeno que yo analizo como algo que se puede integrar. Entonces, también me gustaría, pues de entrada, enfocar cuál es el objetivo de esta presentación, ¿no?
¿Por qué? Porque también creo que es importante ir delineando de qué es lo que vamos a platicar pues, durante los siguientes minutos. Este enfoque es promover, motivar la idea de constituir iniciativas de ley y grandes y agendas políticas o legislativas en el marco de los conceptos, pues precisamente lo que son los nuevos pactos ambientales emergentes en el siglo XXI. Con un enfoque, yo me dedico al sector de la energía y al agua, entonces aquí le vamos a dar pues el giro dentro de lo que es la energética y sobre Ok, riesgos climáticos, desarrollo sostenible y en el marco del sistema internacional, ¿no? Y pues me gustaría citar este párrafo que a mí se me hace de vital importancia también, pues para no olvidar en dónde estamos, ¿no? Y es que Oxfam estima que el 1% más rico de la población mundial posee más del doble de las riquezas de, bueno, 6.000 millones de personas, bueno, más de 6.000 millones de personas, y que en materia ecológica tan solo son 100 las grandes empresas transnacionales que son responsables del 70% de los gases de efecto invernadero a nivel global. Entonces también tenemos que recordar que el tema de la crisis climática también está relacionado con cuestiones estructurales de desigualdad económica. Aquí, nada más para seguir colocando el contexto, y esto es una fuente que a mí me parece pues muy importante que revisemos de manera constante. Anualmente el Foro Económico Mundial emite pues un informe de riesgos, ¿no? Y aquí algo que podemos encontrar es que a lo largo de los años de estas últimas 2 décadas, de esta última década, los riesgos ambientales son los que son más pertinentes para nuestro planeta Tierra, ¿no? O sea, aquí podemos ir observando que, pues bueno, cada vez hay más casillas verdes. Esto significa que, pues, se ha elevado, pues en cierto sentido, la posibilidad de que haya catástrofes en torno al medio ambiente. Aquí también, pues, podemos ver ya como el mapa cartográfico en el cual justamente mide el impacto. Y pues podemos observar que los que representan mayor reto para la humanidad son pues justamente, ¿no? Las acciones climáticas fallidas, la pérdida de biodiversidad, este, los efectos nocivos contra el ser humano en términos ambientales, pues bueno, cambio de temperaturas. Entonces aquí podemos también observar, ¿no? O sea, al final el Fondo Económico Mundial, el World Forum Economic, es una institución que mide riesgos, ¿no? Y es una institución que también mide riesgos en términos económicos y financieros, pero que al final está estimando que esto puede generar, pues, catástrofes que ya vivimos hoy en día. Aquí, digo, al final yo también tengo un tono político en términos de presentar pues, lo que estamos observando. Digo, la verdad es que desconozco un poco cuál es el perfil de la gente que está dentro de esta presentación, pero creo que siempre es importante traer este debate, ¿no? De respecto a lo que es la soberanía de los estados y, pues bueno, el extractivismo, ¿no? Como un modelo económico del cual, pues, bueno, hemos estado acostumbrados durante, pues, pues desde la revolución industrial y pues el enfoque de, bueno, o sea, siempre, ¿no? O sea, siempre hemos optado por utilizar como bienes de utilidad los recursos naturales. Sin embargo, hay una potencialización de esto, pues a partir de las dos revoluciones industriales que hemos tenido hasta la fecha, pues bueno, ya con las nuevas conceptualizaciones, ¿no? Por ejemplo, de pues las nuevas tecnologías y el Internet de las cosas y demás. Ahora ya incluso con las mismas energías renovables seguimos reproduciendo estos modelos de extracción. Pero bueno, aquí tenemos también el tema de la soberanía, en los cuales, o sea, el sistema internacional está también teniendo otros debates en torno a lo que son, pues, quienes son propietarios de los recursos naturales, ¿no? ¿Y por qué hablo de esto también? Porque es importante recordar que justamente estamos en paralelo con lo que está ocurriendo en Glasgow, ¿no? Con la COP26, que bueno, yo supongo que a todas nos interesa, pues, saber cuáles son los acuerdos a nivel global que se generan. Pero bueno, hay actores como por ejemplo en su momento Donald Trump y actualmente Bolsonaro que son responsables de países que
precisamente aquí podemos encontrar, ¿no?, como los principales emisores de gases de efecto invernadero. Aquí, bueno, les traje estas dos gráficas, estos dos elementos visuales con los cuales también pues, podemos visibilizar y señalar hacia dónde deben de ir orientadas las políticas climáticas a nivel global y justamente desde dónde nosotras como sociedad civil organizada o desde la iniciativa privada podemos ir reproduciendo o generando pactos ambientales, lo cual profundizaremos más adelante. Digo, nada más aquí para recordar y por qué estamos hablando también de temas de transición energética. Si ustedes pueden ver aquí a la derecha, pues bueno, pueden ver cuáles son las empresas con mayor influencia negativa para el medio ambiente. Y en su mayoría se dedican a temas de energía, ¿no? Y pues bueno, no son cualquier tema de energía, son temas en los cuales se conjuga el uso y la extracción de hidrocarburos, ¿no? Tenemos a BP, a Exxon, a Chevron, entre otras. Y bueno, aquí ya un poco más desglosado, igual si quieren después les puedo compartir la presentación si les resulta interesante o quieren pues datos, pues bueno, un desglose en términos de Estado-Nación. Bueno, aquí, pues nada más recordando, ¿no? Esto lo pueden... perdón. Creo que sí soy yo. No sé cómo apagar mi micrófono para que escuchen esto. ¿Puedes silenciar? Ahorita ya te silencié, entonces si quieres ya cuando puedas, si quieres vuelve a encenderlo y ya. ¿Me escuchan? Sí, se te escucha bien. Perfecto. Entonces, bueno, aquí nada más recupero un dato que estima el objetivo 13, que es Acción por el Clima de Naciones Unidas, en el cual, bueno, pues dice que las emisiones de gas de efecto invernadero van a seguir aumentando en un 50%, superior a 1990, pues no hacemos nada al respecto, ¿no? Y me gustaría recuperar también esta cita, ¿no? Que estamos en un punto sin retorno en donde lo que fue la utopía neoliberal se ha transformado en una distopía económica, social y ecológica, ¿no? Creo que nunca hace falta, digo, bueno, siempre es importante mencionar cuáles son los efectos de la crisis climática. Se traduce en sequías, inundaciones, en ciudades costeras, precipitación de lluvias, migraciones climáticas, estrés hídrico, conflictos, territoriales, pérdida de la biodiversidad y pues riesgos para la seguridad alimentaria y económica. Y a mí me gustaría siempre pues mencionar, ¿no?, que pues de la derrota podemos crear primaveras, como dice el poeta Daniel Biglietti, y creo que aquí es cuando ya nos enfocamos más en los temas que realmente nos incumben en esta presentación, ¿no? Aquí les comparo dos modelos en los cuales reconocemos a la sostenibilidad. Tenemos la visión convencional, pues que se desarrolla en Naciones Unidas, que pues bueno, ya a partir de diferentes estudios de desarrollo sostenible, se coloca como una sostenibilidad débil. ¿Por qué es débil? Porque no integra de manera jerárquica lo que es, por ejemplo, de este lado la naturaleza. Estamos acostumbrados a observar a la sostenibilidad como un punto integral entre la sociedad, la economía y la naturaleza, lo cual es cierto. Sin embargo, seguimos colocando, por ejemplo, a la economía al marco de lo que es la naturaleza, cuando en muchas ocasiones nuestras actitudes extractivistas sobre los recursos naturales pues siguen profundizando la crisis climática, ¿no? Entonces, a mí me gusta o se me hace más pertinente observar a la naturaleza como un eje jerárquico de qué es lo que tenemos que priorizar, por ejemplo, cuando hacemos política pública,
o acuerdos globales. En este sentido, por ejemplo, esta es una visión que a mí me gusta darle a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, ¿no? Podemos observar un círculo con mayor jerarquía en los objetivos que se enfocan en las cuestiones ambientales, ¿no? En el objetivo de saneamiento de agua y pues agua limpia, acción por el clima, mares, biodiversidad y cómo pues se va integrando hacia los ejes de la sociedad y la economía, y lo cual pues al final desde mi punto de vista es clave porque pues sin recursos naturales, sin naturaleza, sin estos balances ecosistémicos, pues no podemos desarrollarnos como seres humanos y mucho menos pues generar economía. Aquí ya podemos entrar a lo que son los estudios de caso de esta presentación, ¿no? Tenemos un sistema internacional en el cual podemos ver que se están emancipando diferentes agendas específicas en términos ambientales. No vamos a hablar de, por ejemplo, los acuerdos de París o lo que se está sucediendo en la COP26, porque esto lo estamos enfocando a nivel Estado-nación o a nivel local, ¿no? Tenemos el caso de Estados Unidos, supongo que creo que es el caso más popular, el Green New Deal, que es una propuesta, una iniciativa legislativa que pretende generar una transición energética y en diferentes rubros, ¿no? Pero principalmente una nueva forma de plantear un contrato económico y social, pues desde los congresos, tanto del Senado como de la Cámara Baja. Tenemos el European Green Deal, que ha tenido un gran impulso porque precisamente han surgido agendas civiles que se han transformado posteriormente en lo que son los partidos verdes. China tiene un enfoque muy interesante de cómo está desarrollando su pacto ambiental. Y es que ellos metafóricamente hablan en sus planes quinquenales de gobierno de alcanzar la civilización ecológica. O sea, entonces esto incluso nos lleva a un punto más allá también de la cuestión, por ejemplo, legislativa o de creación de políticas públicas. Habla de algo que va más allá también, ¿no? Habla de una cuestión civilizatoria. Luego retomamos también unos ejemplos para no irnos tanto hacia lo que es convencionalmente conocido como Occidente o Norte global. A mí se me hacen muy atractivas las propuestas, por ejemplo, del Gran Pacto Ecosocial y Económico, que posteriormente vamos a profundizar en él, que es una iniciativa promovida por académicos y ambientalistas y sociedad civil organizada en Argentina, o pues los conceptos de Suma Kawasai o Buen Vivir en Ecuador y Bolivia. Vamos a empezar hablando al respecto de lo que es el Green New Deal, porque bueno, creo que sirve para ir como entrelazando un poco qué es a lo que nos referimos con un nuevo pacto ambiental. En 2019, la bancada demócrata, el ala pues más socialista de lo que es el Partido Demócrata, junto con Alexandria Ocasio-Cortez y Ed Markey, el senador, presentaron la iniciativa del Green New Deal pues en ambos poderes, bueno, en el poder legislativo, ¿no? En la Cámara de Senadores y en la Cámara Baja. Ha sido apoyada pues, por algunos otros perfiles como Sanders, Harris, Bernie Sanders, Kamala Harris, está Elizabeth Warren, y incluso, bueno, tienen un estándar en el cual el 64% de los republicanos, muchos de ellos relacionados también pues, con la industria de los petroquímicos, pues simpatizan con el proyecto, ¿no? Entonces también podemos ver, ¿no? Que hay una intención, ¿no? De seguir impulsando estas agendas, pero lo importante de esto es lo que se puede traducir, ¿no? Y se puede traducir en leyes, se puede traducir en presupuestos, se puede traducir en políticas públicas, y que en términos, pues yo creo que ya prácticos, o sea, el requerimiento, por ejemplo, de las juventudes demócratas, de tener que incluir una agenda ambiental en la campaña presidencial, es lo que también hizo que Joe Biden, en cierto sentido, optara por arropar esta agenda, ¿no? O sea, yo desde mi punto de vista considero que Joe Biden jaló demasiados votos de alas que él pensaba perdidas, porque precisamente involucró los temas ambientales y de transición energética.
Algo que se me hace muy interesante del Green New Deal en Estados Unidos es que también viene, voy a regresar acá, viene mucho desde la iniciativa de sociedad civil organizada con un movimiento que se llama Sunrise Movement, ¿no? Luego podemos pasar a los casos de China y al caso de la Unión Europea. Estamos enfocándonos en estos tres porque al final son las potencias globales, ¿no? Este, Al final tenemos que recordar que los nuevos pactos ambientales sí serán con un corte ambiental, pero son cuestiones económicas, ¿no? En las cuales tiene que haber incentivos y presupuestos para las empresas, para los ciudadanos, para los partidos políticos y gobiernos en los cuales pues, puedan transitar, ¿no? Porque pues estas cosas no son accesibles para todas y todos. Y aquí yo desgloso una agenda ambiental en la cual podemos comparar ciertas cosas, cuestiones positivas para lo que es construir una agenda ambiental, tanto política como legislativa, y cuestiones negativas, ¿no? Podemos encontrar y conatar, por ejemplo, comparar dos discursos. Vamos a irnos por algo muy sencillo. O sea, por ejemplo, Jair Bolsonaro en Brasil niega el cambio climático, Donald Trump negaba el cambio climático. Por ejemplo, en el caso particular de Joe Biden, bueno, pues él se adherió, bueno, nuevamente se incorporó a los acuerdos de París, ¿no? Hay que incorporar pues, lo que es el conocimiento sobre la naturaleza, no podemos desapegarnos. Perdón, quiero también que preguntar cuánto tiempo tengo. Ah, no hay problema, si quieres, como puede durar alrededor de una hora, sin problema. Perfecto. Ya vi, cada vez que prendo mi micrófono se va a escuchar esto, pero bueno, ahorita lo arreglamos. Perdón. Ok, entonces sigamos avanzando con todo esto. Em, bueno, creo que ya hay algo en lo cual creo que podemos, estamos convencidos de que nuestra matriz energética no es sostenible. Entonces hay que apostar por las energías limpias, renovables, y pues irnos paulatinamente desapegándonos de lo que son las energías fósiles, ¿no? Algo muy importante para atender una agenda ambiental, la interculturalidad. Algo que es pues justamente prioritario en el Green New Deal de Estados Unidos es involucrar a las comunidades que históricamente han sido vulneradas, ¿no? Por ejemplo, afrodescendientes, comunidades indígenas. Tenemos que deconstruir los racismos y el colonialismo de poder que sea impuesto sobre, pues, bueno, el poder que existe de facto económico y político. Y pues porque ese se reproduce precisamente en megaproyectos. Un tema también importante que ya cada vez es mucho más visible, sin embargo no es que sea nuevo, son las migraciones climáticas. Por ejemplo, en Centroamérica es algo que afecta anualmente en términos de, pues cuando hay un huracán y hay inundaciones, al final, el medio ambiente y la naturaleza significan vida, ¿no? Entonces hay que construir políticas que generen paz y justicia social. Bueno, y podemos seguir desglosando un poco más estos temas, pero para no detenernos tanto tiempo aquí, me gustaría destacar, ¿no? Pues que el 70% de la población mundial vive en ciudades. Hoy en día, entonces, las ciudades hoy en día son los puntos claves para realmente poder alcanzar las metas que plantean tanto los pactos ambientales como los acuerdos de París y la Agenda 2030. Porque ahí justamente se configura la emisión de dióxido de carbono y pues la basura, ¿no? La producción de los gases de efecto invernadero que están marcados en el protocolo de Kioto. Bueno, y promover las tecnologías para la vida. Otro tema importante u otro dato importante es que, por ejemplo, estamos muy acostumbrados a orientar los esfuerzos de transición energética en los hidrocarburos. Sin embargo, América Latina, el principal sector emisor de gases de efecto invernadero no es el sector de los hidrocarburos o las fuentes sucias de energía, es la ganadería, ¿no? Y entonces ahí es donde también tenemos de impulsar la ganadería y la agricultura. Entonces ahí es donde nosotras tenemos que también enfocar los esfuerzos de una agenda ambiental
pues para la región, ¿no? Y específicamente pues para países como México o Brasil. Un dato que tengo por ahí que es interesante, específicamente no recuerdo cuál es la cifra, pero el- la deforestación en América del Sur, en términos de hectáreas, es más grande que Ecuador, ¿no? Entonces podemos dimensionar pues la pérdida, ¿no? de espacios verdes a partir, ¿no? justamente de nuestros procesos de ganadería y de agricultura, ¿no? La verdad es que, bueno, yo veo el mapa y digo, o sea, hemos perdido un Ecuador de selva, ¿no? Y aquí no hablamos, si ustedes se dieron cuenta, acerca, por ejemplo, del buen vivir y el gran pacto ecosocial y económico que se promueve en América del Sur. ¿Por qué no hablamos? Porque creo que es el que más nos enfoca, o sea, no lo hablamos en términos como, por ejemplo, brevemente mencionamos, ¿no? O sea, China, la Unión Europea y Estados Unidos, sino que lo vamos a profundizar aquí, porque creo que es el que más se ajusta a las condiciones que tiene México. ¿Y esto a qué se debe? Pues bueno, porque somos un país que de entrada se enfoca en una región, que es un país de producción primaria. Eh, entonces, también es un país muy desigual en términos, por ejemplo, de pues, económico, tecnológico, o sea, hay muchas brechas de desigualdad que hay que atender. A diferencia, por ejemplo, de la Unión Europea o de Estados Unidos, que bueno, pues tienen otro contexto, ¿no? Entonces, vamos a profundizar en lo que es esta propuesta, que ustedes la pueden revisar y que de hecho me gustaría compartírselas también el documento. Voy a dejar de presentar aquí para que ustedes también, igual luego se las comparto. Pero la verdad es que a mí es algo que me motiva mucho enseñarles. Es una publicación en la revista Anfibia de Argentina que se llama Nuestro Green New Deal. Es un ensayo que, bueno, tiene un corte sí de convertirse en una agenda, formulado por Maristela Zampa y Enrique Viale, que proponen, ¿no? este gran pacto. Igual pues, se las comparto sin ningún tema. Y promueve 5 ejes que son fundamentales para poder constituir esto. Vamos a regresar acá, que son estos, ¿no? Una reforma tributaria progresiva ambiental, una transición energética agroecológica y creación de empleos verdes, políticas públicas y servicios ecosistémicos, democracia, cultura y justicia ambiental y fortalecimiento de la cooperación ambiental. ¿A qué se refiere el primer punto? Necesitamos, pues, de cierta manera, alimentar el aparato que va a fungir nuestra política pública en términos económicos. ¿A través de qué? Pues de una reforma fiscal que oriente recursos para generar transición energética, protección de áreas verdes, pues básicamente para que se pueda constituir todo lo que tenemos abajo. Ellos promueven, vamos a regresar un poco acá, vamos a volver un poco más dinámico esto. Ellos, o sea, si ustedes ven aquí, este párrafo está citado de este texto, porque ellos hablan de que, a ver, si el 1% más rico de la población mundial posee más del doble de las riquezas que el resto de la población, pues debemos verdaderamente tener que extraer recursos de ahí, pues para poder alimentar y subsanar las desigualdades que existen, pero también poder atender que, pues evidentemente, el 1% más rico de la población, pues es el que es el dueño de las 100 empresas pues más grandes del planeta Tierra y que son las responsables del 70% de los gases de efecto invernadero. Entonces, a partir de ciertos estímulos fiscales, por ejemplo, impuestos o recaudaciones, pues tenemos que alimentar la transición energética, ¿no? Y esto es lo que se le llama como también atender las externalidades negativas, ¿no? Por ejemplo, si una empresa está contaminando, o sea, es muy básico, pero así es como funciona, ¿no? Pues les cobramos un impuesto, ¿no? Si tu empresa quiere generar una transición energética, pues bueno, se le puede otorgar un subsidio. Esa es la idea, ¿no? Continuando en el siguiente punto, bueno, tenemos que integrar dentro de nuestra política pública las cuestiones de los servicios ecosistémicos. ¿Quiénes son estos?
Hay 4 clases de servicios ecosistémicos. Por ejemplo, que van desde los culturales, por ejemplo, para áreas naturales protegidas que son muy valiosas para, por ejemplo, comunidades originarias, pueblos originarios, que tienen un valor sagrado y cultural, hasta, por ejemplo, los que nosotras utilizamos diariamente, ¿no? Que son los recursos naturales, por ejemplo, el agua, la luz. También hay otros servicios que otorga la naturaleza, que son pues para que funcionen los ecosistemas, ¿no? Por ejemplo, el ciclo del agua. Tenemos que integrar estas cuestiones o la polinización, ¿no? Que es fundamental y que pues al final es un riesgo si no se polinizan las flores o las plantas. Entonces, tenemos que incorporar una visión de políticas públicas en torno a los ejes ambientales. Tenemos que impulsar la democracia ambiental, es la capacidad de poder decidir de las personas sobre qué se hace con los recursos naturales, tipo, por ejemplo, ante los megaproyectos, si se va a expropiar un terreno que puede ser sagrado para una comunidad, o bueno, al final que podamos tomar decisiones sobre ello. La justicia ambiental, pues justamente estas retribuciones, pues para los grupos, por ejemplo, desplazados por megaproyectos. Y aquí en temas prácticos me gustaría siempre recuperar el tema de lo que sucede, por ejemplo, en Brasil, ¿no? Tenemos que incentivar el fortalecimiento de la cooperación ambiental. Por ejemplo, en el Amazonas, ¿no? En la Amazonía tenemos que, pues, impulsar, al final es una selva que se integra por diferentes países, no toda pertenece a Brasil, y ese es el discurso que, por ejemplo, Jair Bolsonaro ha querido promover a nivel internacional y a nivel nacional. Y al final, pues como servicio ecosistémico de todas y todos, pues las repercusiones que puedan generarse en la Amazonía nos afectan a todas, ¿no? O sea, son impactos que rebasan fronteras, y sobre eso, pues simplemente me gustaría ir concluyendo. El calentamiento global no termina en una frontera física o ideológica. El motivo de todo esto es que entendamos que ya hay cuestiones prácticas y hay herramientas. En México hay herramientas para poder promover agendas legislativas del carácter de lo que es el Green New Deal, el European Green Deal y pues muchas otras cosas que están surgiendo. Simplemente hay que agarrar los conceptos y pues bueno, cabildear frente al Poder Ejecutivo, frente al Poder Legislativo, ocupar los espacios que al final como ciudadanía nos merecemos y pues que son parte de lo que es vivir en democracia, ¿no? Y pues simplemente cierro con esta frase de Mario Benedetti, que es: somos militantes de la vida, ¿no? Y si queremos promover agendas ambientales, debemos promoverlas a partir de la vida y pues desapegarnos de todo lo que signifique pues muerte de la naturaleza, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por su atención. Ay, pero esperen, no los voy a poder escuchar. ¿Me dejan conectarme con mi celular para que los pueda escuchar? Y así ya no tengo que prender mi música que está ahí trabada. Lo siento mucho. Sí, está bien, te esperamos. Ya me estoy... Creo que... Ah, ¿me escuchan? Sí, sí, se Sí, te perfecto. escucha bien. Ah, perfecto. No sé si tengan preguntas, creo que sí hay. Sí, sí puedo hablar de
los rasgos del proyecto. Bueno, no sé. Ah, sí, ya me acordé de... Bueno, por otro lado, algo que me gustaría también promoverles en esta conferencia es, yo pertenezco, como mencionaban en la semblanza, a una organización que se llama Casagua, y ahorita estamos en búsqueda de emprendedores que quieran desarrollar ecotecnologías para eficientizar el uso del agua y la energía, ¿no? Entonces, digo, si alguien quiere saber más información al respecto, la idea es otorgar incentivos de espacio, tecnológicos y económicos. Invito a que pues, me busquen personalmente pues, para que les pueda hacer llegar más información al respecto de eso. Tenemos una pregunta en el chat de Sebastián y dice que si las metas de la ONU, o sea, ¿qué tan utópicas son? Creo que, bueno, no sé, esa es la pregunta completa. Sí. Va. Pues miren, o sea, creo que no hay que olvidar, porque muchas veces convivimos con el escepticismo, ¿no? De lo que se firma en Naciones Unidas, en la COP26, o todo lo que tenga que ver pues, con los altos foros, ¿no? Yo creo que al final retribuyen porque precisamente nos plantean conceptos que nosotras como personas comunes o incluso a nivel Estado, pues tenemos que seguir. Prefiero que desde mi punto de vista se consideren utópicas a que se consideren cosas que no valen la pena, ¿no? O sea, al final la utopía te sirve para caminar hacia adelante y nos permite, por ejemplo, analizar estos modelos, ¿no? Y permitirnos ordenar cuáles son las prioridades que debemos de seguir. Creo que algo que vino muy valioso de lo que se consiguió en la COP26, pues fueron tanto el acuerdo de impedir la deforestación y pues, recuperar los espacios perdidos en términos de vegetación, así como, digo, no se había observado el metano tanto como el dióxido de carbono como una de las fuentes principales, pero pues la idea de reducir el 30% de las emisiones a nivel global, pues son cosas que ahora se van a tener que trabajar, ¿no? Por más utópicas que nos parezcan, ahora los estados van a tener que delinear políticas públicas, aunque no se considere vinculante, pero pues al final genera una presión, ¿no? Y evidentemente estamos en una condición de urgencia y de tener que atender cambios pues lo más pronto posible, pero yo no me iría tampoco con la idea de que utopía significa que es algo irrealizable o imposible, ¿no? Porque, por ejemplo, algo que mencionábamos aquí es, pues bueno, o sea, en algún momento el neoliberalismo se planteó como una utopía, hoy es una distopía. Entonces, pues mejor soñemos con cosas que se pueden lograr a que quedarnos parados y esperar, ¿no? Eso es lo que yo pienso. Gracias. Bueno, no sé si alguien más tenga otra pregunta que quiera prender su micrófono o escribirle en el chat. Sí, buenas noches. Muchas gracias, Luisma, por tu presentación. Yo sigo tu trabajo hace un tiempo y la verdad soy muy fan. Mi duda es, ¿cuál es, digamos, me gustaría que nos mencionaras algún proyecto nacional de éxito que haya logrado, pues, no anteponer el desarrollo económico al equilibrio ecológico, pero que haya logrado justamente mermar temas de desigualdad, pobreza, sin necesidad de sacrificar temas medioambientales. Porque normalmente se ponen de ejemplo los países nórdicos, ¿no? Pero son países que ya son ricos, que ya le dieron la vuelta a varios problemas sociales, económicos, etcétera. Pero, por ejemplo, el caso México ahora, el proyecto del presidente Andrés Manuel fue, dale primero a los pobres
y vamos a sacrificar temas ecológicos y vamos a construir Dos Bocas, vamos a construir Tren Maya, etc, etc, etc. Entonces mi pregunta es, ¿de casualidad hay algún ejemplo de un proyecto nación que haya logrado justo mermar estos problemas sin necesariamente sacrificar el tema ecológico? Creo que algo que sucede en América Latina es que, por ejemplo, ¿no? Siempre ha habido una pugna entre modelos de desarrollo y más creo que podemos encontrarla en la primera década del siglo XXI, en el cual justamente tenemos estos dos enfoques, ¿no? El neoliberal y, por otro lado, el socialismo del siglo XXI. El socialismo del siglo XXI intentó incorporar los temas ambientales, sin embargo, o sea, por ejemplo, con Lula, con los Kirchner en Argentina. ¿Por qué lo menciono? Porque ahorita vamos a llegar al tema específico de la pregunta del caso de México, porque se reproduce exactamente lo mismo. Cuando llegan este giro a la izquierda, cuando se intenta responder a justamente los grupos históricamente vulnerados, por ejemplo, como comunidades originarias, que muchas veces ellas son la primera línea de batalla para confrontar los temas de preservación ambiental, pues se arroparon todas estas agendas desde el discurso de la izquierda. Sin embargo, al responder a los temas, pues justamente de desigualdad y pobreza, pues nuevamente caímos en lo mismo, ¿no? Y que la manera de salir de la pobreza es a través de la extracción masiva de recursos naturales para precisamente poder, porque somos países en América Latina de economía primaria y pues eso ha generado que se produzcan justamente estos ciclos nocivos, por ejemplo, con la minería, con los megaproyectos. A mí en México creo que hay ejemplos que nuevamente pueden reincorporar esta idea, ¿no? Vamos a desarrollar el sur a partir del Tren Maya. ¿Y qué significa el Tren Maya? Pues mochar la selva, pero al final el fin óptimo es generar un desarrollo económico en esa zona. Entonces creo que nuevamente estamos volviendo a caer, a pesar de que desde la izquierda mexicana, como en toda América Latina, se promovió el desarrollo en términos ambientales, seguimos reproduciendo un modelo extractivista porque seguimos observando que el desarrollo económico pues es prioritario sobre las cuestiones ambientales, ¿no? Entonces, creo que ahí pues estamos volviendo a caer en lo mismo. Sin embargo, a mí sí me gustaría mencionar, tal vez no tengo la noción de un proyecto pues que pretenda subsanar estas dos cosas ahorita en el momento, pero sí puedo mencionar que México tuvo la segunda ley de cambio climático a nivel mundial. La primera la formuló Gran Bretaña y México es la segunda. Entonces, o sea, lo que voy es que México ha intentado vincular desde el aparato legislativo o desde la iniciativa legislativa, pues una línea, ¿no? O sea, la verdad es que, por ejemplo, ahorita que está muy, muy interesante todo el tema de la reforma energética, y bueno, en su momento la ley de transición, la reforma eléctrica y la reforma a la ley de la industria eléctrica, la verdad es que tenemos un aparato muy sólido, tenemos una ley de cambio climático, tenemos una ley de transición energética, tenemos una ley de industria eléctrica que considera a las otras dos leyes. Entonces tenemos, o sea, un aparato legislativo que nos puede dar eje para que en algún momento podamos producir proyectos económicos que vayan de la línea del lado del medio ambiente y atendiendo desigualdades. Muchas gracias. De nada, Luis. No sé si haya otra pregunta por ahí. Yo tengo una pregunta. ¿Cuál es el principal reto que enfrenta México para que esas leyes que existen sobre el medio ambiente puedan tener los resultados esperados? Desde mi punto de vista, o sea, creo que justamente uno de esos retos es poder, o sea, desde un lado teórico, reconceptualizar
pues qué es lo que nos representa la desigualdad, ¿no? O sea, creo que desde los discursos convencionales nada más nos enfocamos en que, por ejemplo, la desigualdad es a partir de lo económico. Cuando, por ejemplo, no integramos cuestiones de tecnología, no integramos cuestiones de desarrollo sostenible, ¿no? O sea, al final hay comunidades vulneradas ante los riesgos climáticos en condiciones rurales que son vulnerables o ciudades costeras. Entonces, por el lado teórico, yo creo que hay que empezar a incorporar en foros de discusión o en espacios académicos, en salones de clase también, pues que la desigualdad no solo emana de una cuestión económica. Por otro lado, ¿cuáles son los principales retos? Diagnostico, por un lado, que la sociedad civil sigue siendo muy reducida y centralizada. Tenemos que ampliar los recursos y las acciones, ¿no? Al final, recordemos como el objetivo de esta presentación pretende motivar que se creen agendas políticas y legislativas. Y en muchas ocasiones, desde mi experiencia personal, la sociedad civil se dispersa y podría integrarse para empujar agendas comunes desde diferentes frentes. De hecho, creo que eso fue uno de los éxitos por los cuales se presentaron, digo, claro, con el respaldo también del sector privado, pero muchas organizaciones, cuando sucedió todo esto de la reforma a la ley de la industria eléctrica, en donde se diagnosticó pues que era nocivo para el medio ambiente, que iba a promover pues enfermedades generadas pues, por las partículas PM10 y PM2.5 que, pues, que afectan en la salud por la emisión, ¿no? Pues integraron muchos colectivos ciudadanos de diferentes índoles, ¿no? Desde derechos humanos hasta pues medioambientales, ¿no? O ONGs como Greenpeace o Iniciativa Climática de México, y todas empujaron amparos, ¿no? Para defender y que no pasara la reforma a la ley de la industria eléctrica. Es un caso de éxito en términos de que pues al final pues no cambió pues cómo están formadas las reglas en el sector. Entonces a lo que voy es que yo creo que, o sea, al final como actores de cambio debemos de encontrarnos pues para realmente promover estas agendas y ocupar los espacios, gente que realmente esté convencida de que este es el camino, ¿no? Entonces creo que esa es la finalidad y el objetivo, y voy a hablar mucho desde este enfoque de participación ciudadana porque creo que tenemos que activarnos aún más en términos de agendas ambientales en México. Gracias. De nada, de nada. Creo que ya no hay ninguna otra pregunta. Bueno, muchas gracias a todos por venir y a Luis Manuel por la plática tan interesante. La verdad, espero que esto nos ayude a todos a preocuparnos un poco de los problemas que a todos nos aquejan y que bueno, y espero que esto les haya servido de motivación como Luis lo quería para poder actuar para combatir la crisis climática. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias a todas y a todos. Gracias. Te estaremos mandando igual por correo un certificado para agradecerte. Muchas gracias. De Cambio y Verde ITAM. Qué gusto Y gracias conocer a las a todas y a personas todos. que vieron. Buenas noches.